Recibir y honrar. En la Biblia leemos que los que trabajan merecen recibir su salario. Primera de Timoteo 5:18. Infelizmente, no todo se da satisfactoriamente en relación con el salario. Puede haber un retraso, un imprevisto, una dificultad o incluso mala fe por parte de quien se comprometió a pagar. Y aunque nada de eso suceda, no es prudente gastar lo que aún no recibimos. Por ese motivo, recibir es una prioridad. Prioridad número 3, recibir. Imagina un bidón lleno de agua con una canilla en la base. Si abres la canilla, el agua saldrá mientras haya agua en el bidón. Sin embargo, cuando se acabe el agua, ya no saldrá nada por la canilla, a menos que rellenes el bidón. Entonces, el bidón representa tu cuenta corriente, el agua representa tus ingresos y la canilla tus gastos. ¿Qué son los ingresos? Son las entradas, es decir, el dinero que recibimos a cambio de las horas que trabajamos. Servicios que prestamos, productos que vendemos o bienes que alquilamos, prestamos o empleamos. Los gastos por su lado son salidas de dinero necesarias para pagar por bienes y servicios, ya sean esenciales o superfluos. Volvamos a la ilustración del bidón. Si para que salga agua es necesario primero poner agua, de igual manera, para que salga dinero es necesario que primero entre dinero. Cuando el dinero no entra o se demora en entrar, y aún así gastamos, significa que llenamos nuestro bidón con el agua que alguien nos prestó. En el campo de las finanzas, ese alguien generalmente es el banco, que nos ofrece formatos rápidos y caros de crédito tales como los descubiertos y las cuentas de las tarjetas de crédito. Puede también ser un familiar, un usurero, un comerciante o incluso un proveedor al que le debemos dinero. Si cada vez que tenemos que pagar una cuenta, ya sea por agua, alquiler, mensualidad escolar, seguro médico, supermercado, psicólogo, lo que sea, significa que alguien nos prestó un servicio o nos vendió un producto esperando recibir dinero a cambio. Si no pagamos, estaremos en deuda con ese proveedor. Debes saber que existe una manera mucho más común de gastar el agua de los demás, una forma que incluso la practica gente que no se considera endeudada. Me refiero al financiamiento. Si vas al diccionario, verás que financiar significa sostener los gastos de alguien o proveer el dinero necesario para que ese alguien pueda adquirir algo. Por lo tanto, cada vez que compramos y llevamos a casa un producto por el cual no pagamos de inmediato, significa que el vendedor nos financió, es decir, permitió que sacáramos de su stock uno o más ítems que le costaron dinero, con la confianza de que le pagaremos después en cuotas y con intereses. Profundizaremos el asunto de las deudas más adelante. Por ahora quiero que comprendas lo siguiente. Cada vez que gastamos lo que aún no recibimos, en la práctica estamos usando el dinero de otro y no el nuestro, salvo cuando tenemos una reserva. Supongamos que falta agua en el bidón. Para tu tranquilidad, tienes un bidón de reserva, el cual llenaste a lo largo del tiempo a fin de precaverte contra la posibilidad de que falte agua. En finanzas, eso se llama reserva para emergencias. Cantidad ahorrada con el propósito de usarla en circunstancias críticas, como es el caso, por ejemplo, de una interrupción o retraso en los ingresos, o también un gasto imprevisto que no puede ser pospuesto. Esa reserva debe ser lo suficientemente grande como para pagar las cuentas y honrar los compromisos durante un tiempo determinado, hasta que la situación se normalice. Volveremos a este punto en un capítulo más adelante. Otra manera de precaución consiste en diversificar los ingresos, es decir, no depender de una única fuente de ingreso. Nuestro trabajo es tan solo una fuente de ingreso. Podemos con celo y disciplina emplear recursos y esfuerzos para crear y mantener otras fuentes de ingreso además del trabajo. La mujer virtuosa descrita en Proverbios 31, por ejemplo, va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Proverbios 31:16. Esa viña, una vez productiva, podría arrendarse. Cantares 8:11, lo que reportaría ingresos extra. Este consejo de emplear una parte de los ingresos para aumentar el patrimonio y crear nuevas fuentes de ingreso se puede ver claramente en Proverbios.
tus cabras servirán como para comprar un campo. Proverbios 27-26. Un inversor sabio seguramente no desperdiciaría ese dinero ni dejaría ese campo abandonado para que crezca la maleza. De este modo, y recordando los riesgos de confiar en el dinero, tal como se expuso anteriormente, es bíblicamente válido expandir el patrimonio y multiplicar nuestras fuentes de ingreso mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. El rey David, por ejemplo, sin duda estaba muy ocupado al frente de los intereses de la nación israelita, y no por eso dejó de desarrollar negocios particulares. En el transcurso de los años, en la medida que Dios lo ayudaba a prosperar, segunda de Samuel 22:36, David fue adquiriendo y multiplicando riquezas. De hecho, la Biblia describe que él, al final de su vida, poseía un extenso patrimonio, constituido por cultivos de cereales, plantaciones de uva, aceituna e higos, rebaños de ganado y de ovejas, así como camellos y burros. Es decir, David tenía al menos 8 emprendimientos distintos. Sin embargo, no era él quien conducía esos negocios. Hombres competentes y de confianza los administraban. Primera de Crónicas 27, 25 al 31. A propósito, el administrador o mayordomo es un profesional muy presente en el relato bíblico. El mayordomo fiel es aquel que hace que su señor esté más feliz. Es aquel que multiplica los bienes que éste le confía. Mateo 25, 21. Haciendo exactamente así, multiplicando los bienes que el Señor le confió, sin no obstante apegarse a esos bienes, David, de buen grado, pudo destinar para la construcción del templo en Jerusalén una ofrenda absolutamente extraordinaria. Más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada. Y eso, además de todo lo que ya había consagrado para ese propósito a lo largo de los años. Primera de Crónicas 29, 3 y 4. Independientemente de tener varias fuentes de ingreso o tan solo un único trabajo, debemos esforzarnos para ser ejemplares como un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15. Al entregar siempre un trabajo bien hecho, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Efesios 6:7. Cualquier profesional negligente y descuidado no irá muy lejos. El que es hábil en su trabajo, a su vez servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Proverbios 22-29. Por lo tanto, no importa nuestra área de actuación, al hacer nuestro trabajo con excelencia y esmero, podemos esperar una amplia recompensa. Prioridad número 4. Honrar. En la Biblia leemos: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3:9. Observa que la expresión primeros frutos enfatiza un orden importante. Cuando recibimos algo, no debemos satisfacer nuestras necesidades personales ni nuestros intereses particulares o los de quien dependa de nosotros. Antes debemos honrar al Señor entregándole la parte que nos pide en forma de diezmos y ofrendas. De este modo reconocemos que todo proviene del Señor y que no podemos hacer nada más allá de devolverle de lo que proviene de sus manos. Primera de Crónicas 29:14. La palabra de Dios es clara. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Deuteronomio 14:22. De este texto podemos extraer 3 lecciones importantes. Primera, debemos comprender que la parte correspondiente al diezmo debe ser separada, es decir, consagrada. No nos pertenece. Segunda, la base del cálculo del diezmo es la producción, la cosecha, el ingreso. Eso significa que primero gano para después diezmar. Es decir, antes del diezmo viene la bendición, no lo contrario. Tercera, el diezmo debe acompañar la misma periodicidad del ingreso. Si el ingreso es anual, el diezmo debe ser anual. Si el ingreso es mensual, el diezmo debe ser mensual, y así sucesivamente. Todo lo que sea consagrado al Señor, ya sea diezmo u ofrenda, debe ser traído a Él sin demora. Éxodo 22:29. Por otro lado, hay que recordar que el diezmo corresponde al 10%, la 10ª parte de los productos de la tierra.
Levítico 27:30. Las ofrendas, en cambio, son un porcentaje definido por el adorador. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado. Deuteronomio 16:17. ¿Dado sobre qué? Sobre ya sea grano de los campos o fruto de los árboles. Levítico 27:30. Nota esta diferenciación entre la producción de los campos y la producción de los árboles no se menciona por casualidad. El cultivo de granos tiene un ciclo que exige dedicación de inicio al fin. Arar y preparar el suelo, plantar, abonar, regar y controlar las hierbas dañinas, y una vez cosechada la planta, no producirá nuevamente, a menos que se vuelva a plantar su semilla, con lo que se inicia un nuevo ciclo. Los árboles frutales, en cambio, requieren una gran inversión al principio, seguida de un largo periodo de crecimiento y de maduración, hasta que puedan alcanzar su fase productiva. A partir de ahí, siempre que reciban unos cuidados básicos de mantenimiento y se encuentren en condiciones climáticas favorables, producirán durante muchos años, quizás décadas. Haciendo una analogía con la realidad moderna, podemos decir que el grano de los campos corresponde a la remuneración que obtenemos por el trabajo que realizamos, el servicio que prestamos, el producto que vendemos. Al final de un ciclo, generalmente un mes, para producir nuevos ingresos hay que salir a sembrar de nuevo, es decir, trabajar, conquistar, producir, vender, alcanzar objetivos. Si no se hace así, se pondrán en peligro los ingresos futuros, la cosecha. Los frutos de los árboles, por su parte, corresponden al rendimiento que obtenemos de las inversiones que realizamos, siempre que estén bien fundamentadas y se realicen en condiciones de mercado favorables. Estas inversiones producirán por sí solas sin ninguna intervención por nuestra parte. La renta y los dividendos son ejemplos de frutos de este grupo. Cuantos más árboles frutales tengamos, menos dependerán nuestros ingresos directamente de nuestro trabajo. Aquí estamos de acuerdo con el consejo de Warren Buffett, citado en el capítulo anterior, sobre ganar dinero mientras dormimos. Sin embargo, debemos reconocer humildemente que esto también viene de la mano del Señor. Salmos 127:2. El salario, las comisiones, los premios, las primas, las rentas, los ingresos, los dividendos y los beneficios son, por lo tanto, ejemplos de distintas formas de ganar dinero. Todas ellas son fruto de la bendición de Dios sobre nosotros y por eso prevalece sobre todas ellas la máxima: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3:9. Muy bien. Después de honrar a Dios, debemos también dar al César lo que le pertenece al César. Mateo 22:21. Así Jesús nos instruyó con respecto al pago de impuestos. Es nuestro deber pagar los impuestos y demás aranceles a quien correspondan y den respeto y honra a los que están en autoridad. Romanos 13:7. Hacemos así no solo evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Versículo 5. Una conciencia limpia. Esto tiene que ver con la honradez. Conviene recordar que nadie puede ocultar u omitir ingresos y beneficios sin recurrir antes a la mentira, y el Señor detesta los labios mentirosos. Proverbios 12:22. Además, cuando no pagamos lo que debemos, ya sea al Estado o a cualquier otra persona, estamos tomando dinero de otras personas. Esto es un robo, una clara transgresión del 8º mandamiento. Te pregunto, ¿cómo podemos esperar que Dios bendiga nuestras finanzas si las gestionamos de un modo que va en contra de su ley? El próximo capítulo continuaremos con nuestra lista de prioridades que debemos seguir al gestionar nuestros recursos.